Bienvenidos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el volumen 17 de la historia de una neurosis infantil, mejor conocida como El historial del hombre de los lobos. Estamos a punto de abordar un texto realmente muy pequeño. Creo que son 2 o 3 páginas. Permítame un segundo, bla, 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 bla. En el video pasado tratamos sobre la nota introductoria por James Strachey, el cual nos dio mucho del contexto en el cual esta obra se inserta. Un contexto histórico, un contexto cultural, un contexto social también y un contexto teórico. Fue bastante. De hecho, quiero enseñarles una cosa hablando de las dificultades que ahora, por la forma en la cual las abordé, se convierten más bien en ventajas. Esto lo vimos en el video pasado, están viendo en la página 9 del volumen 17 y podrían decir, híjole, aquí hay una nota enorme a pie de página, pero como vieron en el video pasado, esta nota era de esta página de acá. Y en su momento fue molesto, no les voy a decir, no les voy a mentir y decir que no. Pasamos del título, nos brincamos toda la introducción para llegar a esta nota. Ahorita simplemente la voy a mostrar, la voy a pasar de largo. ¿Por qué? Porque ya la vimos el video pasado. Y como pueden ver en pantalla, este capítulo que abarca de la página 9, bueno, mitad de la página 9, nada más un pequeño párrafo de la página 9 finaliza en la página 13. Ok, 4 páginas. Me equivoqué en las cuentas. Bueno, 3 páginas y media. Vamos a dejar de compartir. Eh, Creo yo, resulta más conveniente esta forma de exposición. Sin el título, sin el texto, perdón. Ustedes ya podrán seguir el texto por su propia cuenta. El archivo lo encuentran en cualquier lugar de Internet. Volumen 17 de la historia de una neurosis infantil, Sigmund Freud, caso del hombre de los lobos. Así. Sin más, dice la página 9. eh, las siguientes serán palabras del doctor Freud, Sigmund Freud. El caso clínico sobre el que informaré aquí, si bien solo de manera fragmentaria, es decir, por pedacitos, se singulariza o se identifica, destaca por cierto número de particularidades que es preciso poner de relieve antes de pasar a su exposición. Es decir, este caso estuvo tan bonito, tan hermoso, tan ilustrativo, que voy a, antes de exponerlo como tal, voy a señalar los detalles, los relieves. Ajá. Continúa Freud. Se trata de un joven que sufrió un quebranto patológico a los 18 años, tras una infección de gonorrea. Así está escrito, una infección de transmisión sexual. Investiguen ustedes, no voy a mostrar en este video qué es la gonorrea. Vayan ustedes, ahí está Google. Continúa Freud. Cuando entró en un tratamiento psicoanalítico varios años después, era una persona por completo dependiente e incapaz de sobrellevar la existencia. Ahorita quiero mostrarles algo. Este énfasis lo voy a poner yo en la lectura. Por supuesto, es una lectura que yo hago conforme mi experiencia, conforme mi propio contexto histórico y social. Ajá. Aquí dice dependiente. Y esto, por supuesto, es como si fuera el antecedente histórico de aquel movimiento que surgió de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Al-Anon, que hablaban de codependencia. Ya ahorita ya no se habla mucho de codependencia, gracias al cielo, gracias a Dios y gracias a que la gente olvida. Se habla de relaciones tóxicas. Ajá. Ya de codependencia, uno que otro psicólogo, psicóloga atrasado, que en contacto con Alcohólicos Anónimos habla de codependencia, pero no se metan mucho en esas tonterías, realmente. Es una cuestión de espantar a la gente. Ajá. Espantar a la gente al respecto de el dolor de la diferencia. Así lo voy a nombrar, el dolor de la diferencia. ¿Por qué? Pues porque el amor no tiene que doler, ¿verdad? Porque ni siquiera el amor de nuestra madre nos dolió, ¿verdad?
el amor de nuestro padre, el amor de hermanos. Ninguno de esos amores duele, ¿verdad? Y mucho menos el de pareja. Cuando el amor de pareja duele, entonces es una relación tóxica que hay que combatir con todos los recursos humanísticos y científicos de la psicología o algo así. Y por supuesto estoy diciendo ahorita en mi comentario un tanto irónico, un tanto sarcástico, porque se trata de destacar nuestro propio contexto histórico y social, ¿vale? Se trata de señalar cómo este caballero, el doctor Sigmund Freud, formuló una teoría, formuló una práctica médica específicamente para doctores y de repente, pues, se le ocurre morirse al doctor Freud. No, por supuesto, no fue una ocurrencia del doctor Freud, aunque ciertamente investiguen cómo murió Freud. No lo voy a decir ahorita, pero tiene que ver con el cáncer. Ajá. Tiene que ver, no fue el cáncer quien se llevó al doctor Sigmund Freud. Ahorita vamos a continuar con el texto, dejando a un lado estos empeños de ni de normalizar el dolor, ni de patologizar el dolor de una diferencia. Ajá. Entre parejas, entre padres, entre hermanos, entre amigos. Ujú. Por supuesto, la intención de hablar de todo esto, de un carácter dependiente, no es una cuestión, digamos, de tachar a las personas y las relaciones que tienen entre ellas como buenas o malas. Ajá. Toda relación tiene un costo, desde una relación madre e hijo, ya sea que haya amor o que haya odio, que haya aceptación o rechazo de cualquiera de las dos partes, como una relación de alumno-maestro, como una relación de trabajador, con una empresa, con un jefe, con una jefa, etcétera. Todo tiene un precio. Ujú. Ahorita vamos a continuar. Había vivido este joven de 18 años, que en la introducción ya se nos dijo, era un joven ruso, había vivido de manera cercana a la normal, es decir, un muchacho promedio, hasta los 10 años. Ajá, continúa el texto. Los 10 años de su mocedad transcurridos hasta el momento en que contrajo la enfermedad. ¿Cómo? 18 años. Mm, Cuando dice su mocedad, entiendo que voy a repetir esto. Se trata de un joven que sufrió un quebranto patológico a los 18 años tras una infección de gonorrea. Es decir, él tenía 18 años cuando tiene gonorrea, cuando le da gonorrea, cuando se infecta de gonorrea. Y tras esto, por supuesto, la infección de gonorrea le deviene, dice el texto, en un quebranto patológico. Se entiende que en una neurosis. Ajá. No está hablando, repito, de un quebranto patológico para la psiquiatría del año 2023. No se deprimió. En cuanto a dependencia, yo creo que va por ahí, digamos, estos síntomas. Repito, síntomas neuróticos. Por lo que se escucha, muy probablemente haya contraído una neurosis obsesiva, por lo que deduzco yo del texto. Vamos a continuar. Aprobando sin grandes problemas sus estudios secundarios. Es decir, un joven promedio, un joven normal con capacidades intelectuales y sociales, sale de, no sé qué se denomine para Austria, para Viena, o posiblemente Rusia, estudios secundarios, muy probablemente lo que conocemos en México como preparatoria, que más o menos en México para el año 2023 estamos saliendo de la prepa entre 17 y 18 años, preparatoria, estudios de bachillerato se le nombran aquí en México. Ajá. Continúa el texto. Pero en su primera infancia estuvo dominado por una grave perturbación neurótica que se inició poco antes de cumplir los 4 años, como una histeria de angustia, entre paréntesis, zoofobia, es decir, miedo a algún animal específico. Se transpuso luego en una neurosis obsesiva de contenido religioso y sus ramificaciones llegaron hasta el 10º año, es decir, niño, 4 años, de repente
Un gato o un perro o un caballo, como lo vimos en el historial clínico de Juanito, del pequeño Hans. O cucarachas, ratas, no sabemos. Ajá. Al momento el texto no nos lo ha dicho, pero a sus 4 años. Ajá. Pasó luego de este periodo de fobia a sus 10 años, decía el texto. No dice el texto en qué momento de su vida. Ah, sí. Eh, Se transpuso luego en una neurosis obsesiva de contenido religioso, es decir, primero vino la angustia hacia un animal y luego esa angustia se transforma en una neurosis obsesiva. Podemos ahorita aproximarnos a la neurosis obsesiva como una sobreimportancia del pensamiento. Ajá. No pienses eso, no pienses eso, no pienses eso. Una forma en la cual los individuos se relacionan con su propio pensar, no su sentir. Ajá. El pensar lleva asociado el sentir, podemos decirlo, sin mucha dificultad, sin mucho atropello, pero los obsesivos tienen miedo de pensar. Ajá. Y por supuesto, este miedo, digamos como una transformación de una fobia de afuera hacia adentro. Y si yo pienso eso, algo malo puede pasar. Puede. Y de repente justamente los obsesivos empiezan a combatir sus propios pensamientos de manera recurrente, de manera constante. Ajá. No pienses, no pienses, no pienses, que por supuesto podríamos nombrar no solo desde el psicoanálisis, sino desde una eh, postura incluso de observador. Es una forma de represión. Ajá. Recordemos al menos que en psicoanálisis no se trata de un conflicto del individuo con el mundo, se trata de un conflicto del neurótico, del individuo con sus propias creaciones, hablando de pensamientos, hablando de fantasías, hablando de sueños, hablando de síntomas. Ajá. Ahorita, antes de continuar, viene aquí asociada la nota a pie de página número 2, que me llama la atención. Bueno, ok. La nota 2. No vi la uno. Creo que la uno fue únicamente la que nos mandaba el título, pero la nota 2 nos dice, hablando del 10º año del paciente, es decir, eh, la neurosis obsesiva llegó hasta el año número 10. Ajá. En las ediciones anteriores, dice el traductor, en las ediciones anteriores a 1924, decía aquí su 8º año, es decir, aquí puede haber diferencias, pero realmente no busquemos tanto esta clase de eh, especificidad, esta clase de rigurosidad en cuanto al año. Ajá. Simplemente es importante notar que este joven que después se infecta de gonorrea y a partir de su infección por una transmisión de una enfermedad de transmisión sexual, deviene en un neurótico. Lo importante aquí es que antes de esa neurosis, digámoslo, adulta, hubo una neurosis infantil y con neurosis no me refiero a una enfermedad de transmisión sexual siendo él un niño, sino más bien un acercamiento doloroso al mundo y hacia su propia persona, hacia sus propias producciones. Creo que aquí cabría destacar que hablando de una neurosis obsesiva de contenido religioso, no está refiriéndose Freud a una práctica de algún dogma en particular. Ajá. Aquí hemos visto en muchos historiales pasados, en muchos textos dedicados a la neurosis obsesiva, les recomiendo particularmente Tótem y Tabú, como el doctor Freud no tenía una mala opinión, digamos, de una religión en un sentido, cómo decirlo? No tanto dogmático. De hecho, en ninguno de sus textos Freud ataca la religión. Destaco yo Tótem y Tabú porque al final, hacia el final, en el penúltimo, el último capítulo, el doctor Freud liga la evolución de la religión junto con la evolución de la humanidad. Y al final, algo que me asombró mucho en Tótem y Tabú, penúltimo o último capítulo, Freud señala la importancia cultural de la figura de Jesucristo. Ajá. Lo cual, siendo Freud un judío, pues me llenó de asombro, ciertamente.
Ahorita regresamos al texto. Entonces, algo importante para concluir este comentario sobre la neurosis obsesiva de contenido religioso. Por lo general, entendemos la neurosis obsesiva como una forma de religión personal. Ajá. No importa que el religioso se acerque al catolicismo, al protestantismo, al islam, no importa la forma de religión, termina siendo sus propios mandamientos, termina señalando sus propios pecados. Ajá. Y por lo general no son pecados de no hagas, sino es no pienses. Ajá. Y es un miedo terrible a pensar, es un miedo terrible a lo que pueda ocurrir por una sobreestimación del pensamiento, es decir, por el hecho de que yo piense que llueve, va a llover, por el hecho de que yo piense que mi papá se va a morir, él se va a morir, en efecto. Es, digamos, como nos podemos ir aproximando a esto de neurosis obsesiva de contenido religioso. No es que Freud condene la religión, el dogma o la práctica comunitaria, sino es más bien como una forma de apropiación, no de Freud, sino de los neuróticos obsesivos, de las figuras. Ajá. Y a partir de la apropiación de las figuras de Dios, del pecado, los neuróticos se persiguen a sí mismos. Ajá. Esto es lo fascinante y esto es también lo delicioso. Ahorita continuamos con el texto. Solo a esta neurosis infantil será tema de mis comunicaciones. Repito, solo esta neurosis infantil será tema de mis comunicaciones. Es decir, vamos a dejar la neurosis que le vino al paciente a partir de su infección de gonorrea. Eso no lo vamos a tratar. Continúa el texto. A pesar de que el propio paciente me instó a hacerlo, he declinado, es decir, me niego a escribir la historia completa de la contracción de su enfermedad, su tratamiento y su curación, porque lo considero una tarea irrealizable desde el punto de vista técnico e inadmisible socialmente. Es cierto que así se pierde la posibilidad de rastrear el nexo entre su neurosis infantil y su posterior enfermedad definitiva. Sobre esta última solo me es posible anotar que por su causa el enfermo pasó largo tiempo en sanatorios alemanes y fue clasificado en esa época por las autoridades competentes, nota número 3, pero voy a continuar, como un caso de, entre comillas, insania maníaco-depresiva. Miren, ya más o menos me olía mucho esta situación a una neurosis obsesiva, les diré por qué. Desde los primeros, la dependencia, ¿no? Incompetente para vivir, si mal no recuerdo, incapaz de sobrellevar la existencia, una dependencia, es decir, y esto es algo característico de la neurosis obsesiva, no hacen, piensan. Ajá. Al sobreestimar sus pensamientos, el acento del neurótico obsesivo recae no en una acción repetitiva, no en una, digamos, incapacidad de detenerse, como eso que nombran los alcohólicos. Es que soy así, no me puedo. Una vez que tomo una cerveza, una copa, no me puedo parar. No, más bien va en un sentido en el cual los neuróticos dejan de caminar, dejan de hablar, dejan de relacionarse y toda esa energía, digamos, que usaban o que podrían usar para establecer contacto con el mundo, va para adentro. Ajá. La neurosis obsesiva justamente, esa energía, ese acento, esa importancia para el neurótico en las actividades es depositada en el pensamiento mismo, lo cual justamente lleva a muchos neuróticos obsesivos, aún al día de hoy, a paralizarse. Y digo aún al día de hoy porque, recordemos, como tal, la neurosis ya no existe por, no puedo decir un error, simplemente movimientos políticos de las asociaciones psiquiátricas, al menos en Estados Unidos, en México, no hay un criterio diagnóstico, tampoco que yo sepa en la clasificación internacional de enfermedades. Podría estar ahí equivocado, la verdad no me he ocupado de revisarla, pero si bien no se habla de neurosis obsesiva ya, sí existe el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, ajá, y es exactamente lo mismo. Y esta situación, digamos, de depositar el acento, la importancia de mí en mis pensamientos antes que en mis acciones, justamente lleva a este encierro gradual del neurótico hacia sí mismo. Me prohíbo hacer, decir y sobre todo pensar.
Porque si yo hago, digo o pienso ciertas cosas, podría venirme una maldición de Dios, de Satanás, de etcétera, 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 etcétera. Ajá. Y si notan aquí es como el neurótico obsesivo se apropia de las figuras y las somete dentro de su propia, digamos, manía de castigo. Ahorita hablo de una manía de castigo, el texto no la ha nombrado, tampoco la recuerdo en otros textos, posiblemente sí, pero ya habrá tiempo para ver hasta qué punto esto se sostiene o simplemente se derrumba. Ahorita estoy simplemente usando unas palabras en cuanto a la manía de castigo, justo para ligar esto de si yo pienso ocurre, una sobreestimación del valor de los pensamientos, en esta insania maníaco-depresiva, es decir, o estoy muy feliz o estoy completamente apagado, pero eh, no quiero que pasen cosas malas. Ajá. Ahorita, autoridades competentes, nota a pie de página número 3, regreso al texto. Dice el traductor, según Ernest Jones, el biógrafo oficial de Sigmund Freud, entre los destacados psiquiatras que consultó el paciente se contaron Siegen en Berlín, Kraepelin en Múnich. Voy a ponerles estos nombres en pantalla porque no sé si los estoy pronunciando bien. Siegen, ajá, y Kraepelin. Por supuesto, estos, me parece que más este último, tienen amplias implicaciones en la historia de la psiquiatría y de la medicina. Ajá. Ahorita vamos a dejar hasta aquí para continuar. Me había quedado aquí en psicosis, perdón, insania maníaco-depresiva. Es decir, las autoridades médicas de aquella época dijeron, no, mi chavo, estás muy mal, muy, muy mal. ¿Sabes qué? Yo creo que te vas a quedar aquí encerrado un buen rato. Vamos a continuar con el texto. Ese diagnóstico era sin duda aplicable al padre del paciente, cuya vida, rica en actividad y en intereses, se había visto perturbada por repetidos ataques de depresión grave. Ajá. Es decir, hay una prehistoria, hay una historia también familiar que afecta al paciente. Continúa el texto. Pero en cuanto al hijo, y miren, no, aquí ya estoy identificando en Freud una intención, doctor Freud. Miren, otra vez, es que aquí hay algo. Dos palabritas, dice Freud. Ok, autoridades competentes le dijeron al chavo, al muchacho, tienes insania maníaco-depresiva. Amén, lo dijeron las autoridades competentes. Y Freud dice, bueno, sí, eso aplica al padre. Es decir, aunque ustedes no lo crean, a veces las autoridades competentes sanitarias no quieren trabajar y dicen, ah, bueno, pues hijo de tigre pintito, hijo de abogado, abogado será, hijo de doctor, por ahí ha de andar. Ajá. Y entonces, yo conozco a tu papá. Seguro tú también tienes insania maníaco-depresiva, porque este padre tuyo era un loquillo. Ajá. Y dicen, igualito que el papá el hijo. Pero, dice Freud, en cuanto al hijo, en varios años de observación, dice el doctor Freud, yo, yo lo estoy enfatizando yo y no viene en el texto, pero se implica, está implícito aquí. No pude yo, Sigmund Freud, registrar alternancia ninguna del talante que por su intensidad o sus condiciones de emergencia, es decir, de salir, de que se vean, de que se noten, fuese desproporcionada con respecto a la situación psíquica visible. Es decir, este diagnóstico hecho por autoridades médicas reconocidas, ajá, puede ser cuestionado.
Oiga, doctor Freud, digo, me parece muy bien que usted cuestione las supuestas observaciones de colegas, y justo cuando estos colegas se apoyan en, más que en su observación del paciente, en la historia del mismo, en la historia genética, en la historia familiar del mismo paciente. Pero este es algo también muy importante dentro de, digamos, la tradición que conlleva la salud mental. Tenemos un diagnóstico X, supongamos, insania maníaco-depresiva. Un diagnóstico. Lo confirmamos con otro doctor. Un tercer doctor niega estos dos primeros diagnósticos. ¿Ok? ¿Por qué no buscar un cuarto? O un quinto, o un sexto. Y así. El problema justamente, no solo de la insania, no solo de la depresión, no solo de los distintos abordajes de las distintas escuelas, es que en sentido estricto son solo opiniones. Podemos nosotros, y de hecho ese es el gran esfuerzo que hacen muchos profesionales de la psiquiatría, apoyarse no solo en observaciones, apoyarse no solo en hechos de la herencia, diagnósticos hechos a familiares inmediatos, sino también recurrir a estudios, digamos, electroencefalograma, etcétera, etcétera. La verdad, ahorita no me acuerdo de tantos estudios, pero que pueden diagnosticar, pueden observarse actividades extrañas en la corteza cerebral, actividades eléctricas dispares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita no me acuerdo realmente de todos estos estudios, pero en un sentido como más puntual, de lo que se trata es de observar una posibilidad al infinito de definición. Y esto es algo, no considero, o al sí lo estoy concibiendo en este momento, que al doctor, haya sido un error del doctor Sigmund Freud haber dado una opinión en contra, haber cuestionado esos primeros diagnósticos hechos por dos grandes doctores de su época. Repito, pero en cuanto al paciente, en varios años de observación, no pude registrar este cambio del talante, este cambio de su emoción, de su, de su estado de ánimo, que por su intensidad, que por su intensidad o las condiciones de su emergencia, es decir, de su manifestación, fuese desproporcionada con respecto a la situación psíquica visible. Ya me dio calor. Ahora sí tengo muchos focos sobre mí. Dice el texto: así me formé la idea de que en este caso, como tantos otros a los que la psiquiatría clínica pone el marbete de variados y cambiantes diagnósticos, debía concebirse como secuela de una neurosis obsesiva que se extinguió de manera espontánea, pero sanó deficientemente. Ok, aquí vamos a ver otra cosita. Esto lo estoy notando mientras estoy leyendo. Psiquiatría clínica pone el marbete, pone el listón, la etiqueta, de variados y cambiantes diagnósticos. Esto el doctor Freud no creo que lo haya planteado como una crítica a la psiquiatría de su época, pero sigue siendo no tanto una cuestión que yo señale como negativa de la psiquiatría. Recordemos que la psiquiatría, al ser parte de la medicina, su labor consiste en identificar posibles cuadros diagnósticos, posibles síntomas que se repitan en diferentes situaciones temporales y sociales.
a partir de encontrar estos cuadros clínicos en diferentes contextos, pueden los psiquiatras estar hablando de depresión, de cuadros de ansiedad, de trastorno maníaco-depresivo, insania maníaco-depresivo. Ajá. Pueden estar hablando de algo muy popular ahorita que es disforia de género. Ajá. Bla, 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 bla. Ajá. Pero el problema radica no solo en la formación de marbetes o etiquetas, sino de cómo estos han cambiado conforme al tiempo. Revísenlo ustedes. Hasta el año de 1970 aproximadamente, la homosexualidad era considerada por las autoridades médicas como una forma de enfermedad mental. Ajá. No lo digo yo, está en los libros de historia. Y de hecho, posiblemente ahorita mi decir esté equivocado en cuanto a la cifra. Tal vez no sea 1970, tal vez sea 1960, 1980, no me acuerdo. Pero eh, el punto es de que, si bien la psiquiatría se construye a partir de la posibilidad de nombrar enfermedades mentales, entre comillas, estas, entre comillas, enfermedades mentales han sido manifestaciones de la humanidad durante muchísimo tiempo. Ujú. Aquí también es importante notar cómo la psiquiatría, y esto no es un ataque, es simplemente una forma de historia, que de hecho aquí les voy a enseñar un libro que me acabo de comprar hace poco. Este comentario se apoya mucho en el libro que estoy mostrando. Se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Es un libro que a mí me lo mostraron, lo estudié un poquito en el seminario de formación como psicoanalista, pero es un libro que no lo terminó en su tiempo y ahorita me lo compré para dedicarme a su estudio. En este libro se menciona cómo la sociedad occidental se construye básicamente a partir de la formación de la figura del único. Ujú. Y a partir de este único es como no solo se habla de especialistas, no solo se habla de maestros, no solo se habla de conocedores o el sabio. Ajá. Saludos a Jordan Peterson. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la psiquiatría, que se constituye como una disciplina médica que busca distinguir cuadros de enfermedad mental, se apoya en figuras, se apoya en lo que la sociedad en momentos específicos de su historia señala como lo malo. Ajá. Ahorita vamos a dejar el texto hasta aquí, es decir, el comentario hasta aquí para continuar con el texto. Y también distinguiendo esto. Este caso, estoy ahorita releyendo esto sin incluir esto. Ajá. Así me formé la idea, es decir, contrastando, cuestionando el diagnóstico previo de otros profesionales con lo que yo viví, con lo que yo vi con este paciente, me formé a la idea de que este caso debía concebirse, es decir, debía pensarse, como una secuela de neurosis obsesiva que se extinguió de manera espontánea. Es decir, yo soy un neurótico y de repente, ¡pum!, ya no lo soy. Espontáneo. Me curé. Aleluya, ¿no? Pero, que sanó deficientemente. Uh-huh. Y esto es importante. Los neuróticos, no solo digamos, lo digo por mi propio análisis, es algo importante. Los neuróticos, voy a hablar en tercera persona, perciben sus síntomas. Los neuróticos buscan combatir sus síntomas, ellos solitos, ellas solitas. Buscamos ser más amables, ser más lindos, ser menos a veces agresivos. Sin embargo, a veces se da la diferencia, el dolor entre el contacto con el semejante. ¿Ah?
Dice el texto, pero sanó deficientemente, es decir, algo le faltó a ese empeño que llevó a cabo el paciente, por sanar de su enfermedad neurótica con contenido religioso. No fue una eliminación completa, fue más bien un enfriamiento, digamos, de los síntomas. Ahorita estoy usando palabras realmente para buscar darle sentido a esta parte del texto. Vamos a continuar. Ahí está. Mi descripción tratará entonces de una neurosis infantil que no fue objeto de análisis mientras persistía, sino solo 15 años después de pasada. Es decir, ya pasó la neurosis, pero quedó ahí algo subterráneo, una raíz que posteriormente salió a la superficie. Continúa el texto. Si se la compara con otras, esta situación ofrece sus ventajas y sus inconvenientes. El análisis consumado en el propio niño neurótico parecerá de antemano más digno de confianza, pero su contenido no puede ser muy rico. Será preciso prestar al niño demasiadas palabras y pensamientos. Nota 4, pero voy a continuar. Y aún así los estratos más profundos pueden resultar impenetrables para la conciencia. Antes de continuar, palabras y pensamientos, nota número 4. En su historial clínico del pequeño Hans, en el volumen 10, páginas 7, 8 y 84 y siguientes, todas estas páginas, Freud se ocupó del valor probatorio que tiene el análisis de un niño. Aquí con el historial clínico del pequeño Hans, del pequeño Juanito, les recuerdo que su valor reside no solo en cómo es expuesto de la manera tal que refuerza muchas de las teorías de Freud, no. Eso lo podría decir el traductor. Yo les menciono que, al menos para mí, una de las cosas más importantes del caso El pequeño Hans fue que no fue atendido por Freud. Solo Freud lo vio una vez, y una vez importante para el niño, pero principalmente, y esto lo destaco importante por el carácter dogmático que tomó el psicoanálisis después de la muerte de Freud, Freud guió al padre del pequeño Hans para llevar a cabo ese acercamiento a través de la palabra. Ese yo estoy notando en ti, mi hijo, esto y esto y esto y esto. Una de las palabras que el doctor Freud dirige al pequeño Hans y que tienen un efecto inmediato después de un contexto, un breve contexto, fueron: tu papá te ama, él nunca hará nada para dañarte. Cosa que era cierta, al menos en el caso del pequeño Hans. Por supuesto, no podemos generalizar, hay padres y madres terribles. Y por supuesto, no solo en México, sino en todas partes del mundo, hay que cuidar a nuestros niños. Y cuando digo nuestros, me refiero a que no todas las personas fueron hechas para cuidar niños. Por eso, justamente, la importancia de la vigilancia del Estado, la importancia de la vigilancia estatal. Con esto, por supuesto, muchas personas podrían sacar las uñas, pero lo cierto es que no solo yo, el doctor Freud nunca se ha pronunciado, al menos no que yo recuerde, al respecto sobre la cuidancia o la tutela alternativa. Es inevitable que eh, no solo en México, sino en todas partes del mundo, se establezcan mecanismos de cuidado y de tutela alternativo hacia los niños. Hay ciertas circunstancias en las cuales, bajo ningún motivo, y no solo hablando de daños en una situación de contenido sexual, sino daños literalmente por descuido, daños por maltratos, golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando del cuidado infantil. Ahorita regresamos al texto, ¿vale?
Entonces, la nota número 4. Estaba Freud hablando del el caso del pequeño Hans, un caso en el cual el padre del niño estaba teniendo dificultades en su matrimonio con la mamá del niño. Si mal no recuerdo, los papás de Hans se terminan divorciando después de que el padre informa a Freud sobre los avances y retrasos que tiene su niño. Ajá. Pero es un caso hermoso también el del pequeño Hans. Se los voy a dejar en la descripción. Ya lo tenemos ampliamente estudiado aquí. Lo leímos, lo comentamos. Y por supuesto, ese estudio espero yo que YouTube no lo quite. Vamos a continuar con el texto. En cambio, el análisis de una perturbación de la infancia a través del recuerdo de la persona adulta e intelectualmente madura está libre de estas limitaciones. No obstante, será preciso tener en cuenta la deformación y el aderezo a que es sometido el propio pasado cuando se lo mira retrospectivamente desde un tiempo posterior. Es decir, yo, siendo un adulto, así como puedo notar mis propios síntomas neuróticos, puedo yo también recordar mi pasado hasta cierto punto. Ajá. Aquí me acuerdo mucho de mi maestro en la Facultad de Psicología, Héctor Lara Tapia. Un beso, profesor, donde quiera que esté usted. Un fuerte antipsicoanalista de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos decía, sí, sí, el psicoanálisis es una psicología de ven y cuéntame tu vida. ¿Y qué es eso? Esas son estupideces. Básicamente era su comentario cada clase. Por supuesto, le recuerdo, doctor Héctor Lara Tapia, que no hay publicidad negativa, no hay mala publicidad. Y ciertamente usted parece ser que se constituyó como un psicoanalista al revés, a partir del odio, lo cual también es válido. Pero Héctor Lara Tapia nos decía eso. Ajá. Es que es una psicología de ven y cuéntame tu vida. Y no, no es posible. Si con muchas dificultades yo, un adulto en pleno uso de sus facultades mentales, puedo recordar absolutamente todo lo que ocurrió ayer, ¿cómo voy a reconstruir mi infancia? ¿Se trata de traer la infancia y decir, ay, qué bonita fue? No, para nada, porque es imposible. Recordando la interpretación de los sueños, capítulo 7, sobre la psicología de los procesos oníricos, número 1 o inciso A, el olvido en el sueño. En el sueño estamos hablando de que no nos acordamos que soñamos la mayor parte del tiempo, al día siguiente, minutos después de haber soñado. No se trata de ven y cuéntame tu vida, queridas escuchas, queridos escuchas. Un psicoanálisis no se compone de eso, una reconstrucción de recuerdos para destacar los valores cristianos que construyeron nuestra historia. No, no es eso. Tampoco se trata de recordar el pasado y demonizar a nuestros padres, tampoco. Victimizarnos de nuestra educación, tampoco. Ajá. No es un empeño retrospectivo el psicoanálisis. De hecho, esta reconstrucción ni siquiera se hace a partir del recuerdo ni de los propios síntomas. Se hace se hace a partir de la relación analítica. No es un yo recuerdo, es un yo actúo. Y como yo actúo frente a usted, doctora, doctor, ahí le va. Voy a usar una palabra ofensiva aquí en México. Chinga, pum, 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 golpe. Bueno, no un golpe físico, sino miradas, actitudes, pequeños detalles que en la relación analítica no se dejan pasar. Eh, no para decir, usted me odia como seguro odió a su padre. No, 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 no. Pero que no dejan de tener un eco en la relación analítica. Sí. Chup. Me acuerdo una vez, un simple comentario, no diré el contexto. Ah, no ve cambios, ciertamente. Bueno, ahí está la permanencia. No diré en qué contexto, simplemente diré que sentí el ataque y por supuesto hubo una respuesta mía que no fue ofensiva. Ahí está la continuidad, ahí está lo que usted busca. Ah,
Sí es cierto. Oh, ok. Bueno. Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Ahorita vamos a continuar con el texto. Solo diré que en cuanto a un análisis, al contrario de una psicoterapia de corte psicoanalítico, que la terapia de corte psicoanalítico si busca un tanto victimizar a las personas, es que pobrecito, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu abuelo, tu abuela, el mundo en general es malo contigo. El psicoanálisis tampoco se trata en distinguir lo malo que es la otra persona con el analista, a pesar de que la otra persona en su relación analítica sí suele ejercer muchos actos tanto de sumisión como de agresión, a veces directa, a veces indirecta, hacia la figura del analista. Regresamos al texto. Quizá el primer caso proporcione los resultados más convincentes, pero el segundo es mucho más instructivo, hablando de un análisis infantil a un análisis de adulto de su propia neurosis infantil. Ajá. Es decir, este caso es sumamente instructivo, nos dice el doctor Freud, dice el texto. De todas maneras, es lícito aseverar que los análisis de neurosis de la infancia pueden ofrecer un interés teórico particularmente grande. El servicio que prestan a la recta comprensión de las neurosis de los adultos equivale más o menos al que los sueños de los niños brindan respecto de los de aquellos. A ver otra vez. El servicio que prestan a la correcta, dice el texto a la recta, pero es a una más apropiada, comprensión de las neurosis de los adultos, es decir, la neurosis infantil es mucho más clara, mucho más lógica, mucho más transparente, mucho más comprensible que una neurosis de adulto. De la misma manera que los sueños infantiles suelen ser mucho más fáciles de interpretar que los sueños de adultos. Ajá. Simplemente diré interpretación de los sueños. El sueño como cumplimiento de deseos, si mal no recuerdo, era el capítulo 2, la hipótesis fundacional del psicoanálisis. Regresamos al texto. Ajá. Y no porque sean más transparentes o más pobres en elementos. Al contrario, para el médico es harto dificultoso lograr una empatía de la vida anímica infantil. Lo que ocurre es que en ellos sale a la luz de manera inequívoca lo esencial de la neurosis, porque están ausentes las numerosas estratificaciones que se depositan luego, como capas, ¿vale? Esto que podemos decir es la educación. No cancela, simplemente esconde la naturaleza infantil. Continúa el texto. Es notorio que en la actual fase de la lucha por el psicoanálisis, la resistencia a sus conclusiones ha cobrado una nueva forma. Wow, a ver. Antes se contentaban con impugnar la efectiva realidad de los hechos aseverados por el análisis, para lo cual la mejor técnica parecía ser evitar su comprobación. Cabe pensar que ese procedimiento se fue agotando con el tiempo. El camino que ahora siguen es admitir los hechos, pero eliminando mediante unas reinterpretaciones lo que de ellos se deduce. Y así, otra vez se defienden de esas de esas escandalosas novedades. Aquí entre nos y entre paréntesis, no en el texto, sino es un comentario mío, la sexualidad infantil, la naturaleza infantil, la forma en la cual los niños viven su cuerpo, los niños viven el mundo. Ajá. Recordemos aquí, sexualidad infantil no es de ninguna forma un ataque hacia los niños. Ajá. Es más bien un reconocimiento de cómo eso que nosotros fuimos, no lo dejamos de ser. Nosotros, por muy educados que estemos, por muchas religiones, por muchas dogmas que hayamos abrazado, seguimos siendo niños. Y niños también que necesitan ser cuidados conforme también nuestras propias cegueras de adultos. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta aquí, diciendo, no, no con esto quiero decir que soy un transedad, que soy un transniño, no. Hablando de la neurosis, estamos hablando de la diferente
forma en la cual como adultos nos relacionamos con la vida, con el lenguaje, con el amor, con la producción, con el hecho, digamos, yo ser, yo dar, yo amar, yo odiar. Ajá, yo estoy ahorita siendo como muy concreto en mi descripción. No todos aman, no todas aman. Y de hecho aquí, por supuesto, estoy nombrando el amor como una de las mayores ventajas que ofrece el estudio del psicoanálisis y también como uno de los mayores misterios, no solo del psicoanálisis, sino de la humanidad en general, el amor. Ahorita regreso al texto, señalando entonces cómo esto de las escandalosas novedades se refiere mucho, aunque no lo parezca también, a la capacidad infantil de organizar el mundo. Una capacidad muy devaluada justamente por esta necesidad que se muestra, por ejemplo, en este libro, digamos, lo ilustra Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Se manifiesta esta tendencia de aplastar a los niños en esa elevación de la figura del sabio. Ajá. Tú, como eres niño, tienes que someterte a mí, que soy adulto, porque yo ya sé vivir. No es cierto. Eso no es cierto. No sabemos vivir como adultos. Ese es el punto. Decimos que sabemos porque no morimos. Decimos que sabemos porque tenemos comida, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso se sostiene no solo por uno, ni por dos, ni por una familia. Se sostiene por toda la civilización. Y los esfuerzos que hacemos por sostener esa civilización no son pocos. Regresamos al texto, ¿vale? Y ya estamos ahorita entrando en una discusión que tiene amplias implicaciones y también amplio desarrollo por parte del doctor Freud, particularmente en psicología de las masas y análisis del yo. ¿Cómo se llama? No es psicopatología de la vida cotidiana, el otro. Tampoco es mi tabú. El malestar en la cultura, y hay otro que no me acuerdo. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Después de mencionar las dificultades o los ataques hacia el psicoanálisis, dice Freud, el estudio de las neurosis de la infancia prueba la total ineptitud de esos superficiales o forzados intentos de reinterpretación. Ajá. Demuestra en cuán sorprendente medida las fuerzas pulsionales libidinosas, que de tan buena gana se desmienten, participan en la conformación de la neurosis y permite discernir, separar, identificar la ausencia de unas aspiraciones a remotas metas culturales de las que el niño, por cierto, nada sabe. Está un poquito complicado, pero ahorita reformulamos, ¿vale? Y que por tanto no pueden significar nada para él. Vamos a ver, permítanme. Y se ha estado hablando, no de forma ociosa, de esta adecuación que como niños solemos tener hacia papá, mamá y posteriormente otros seres humanos. Lo más peligroso, otros niños. Ajá. Los niños suelen ser muy crueles. Los niños suelen ser personitas que en su contacto con el mundo no miden riesgos. Ujú. No saben identificar el dolor que pueden provocar en el otro. Aquí, regresamos al texto, fuerzas pulsionales libidinosas. ¿Cómo podemos entender estas palabras? Empujes, inclinaciones para obtener placer. Por ejemplo, a partir de acciones crueles. Es que eres así, es que eres asá, es que te vistes así, es que te vistes asá, es que eres muy alto, eres muy chaparro, eres muy gordo, eres muy flaco, es que eres hombre, es que es mujer, es que bla, 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 en forma de ataque. Ajá. En los niños.
para otros niños. ¿Y por qué hacen esos ataques? Porque sienten placer al ver llorar a otro niño, a otra niña. Ahorita estoy descansando en las conductas sádicas infantiles, en las conductas crueles infantiles. También podemos hablar de, y esto aproximándonos a estas palabras en el texto, ¿vale? Es una aproximación, no es una lectura literal. Por supuesto, para una lectura literal, le sugeriría mucho el estudio de pulsiones y destinos de pulsión. Fuerzas pulsionales libidinosas. Esto es básicamente las escandalosas novedades, lo que yo mencionaba bajo las palabras sexualidad infantil. Y por supuesto, ahorita estoy haciendo uso de la palabra sadismo, también podría ser el uso de la palabra masoquismo en los niños. Les tengo un ejemplo también de mi propia práctica. Este ejemplo lo he puesto antes, cuando leímos 3 ensayos de teoría sexual. No solo hablamos de un masoquismo en el sentido, por ejemplo, de la cultura sadomasoquista. Hablamos de niños que desde pequeños saben identificar el dolor y el papel que juega el dolor en su relación con sus cuidadores, con el otro. Hablando, por ejemplo, de niños que desde el principio o casi desde el principio de su relación con ese otro que les representa un límite, saben distinguir cómo el límite les es impuesto a costa del dolor del otro, del dolor del cuidador. Es decir, por ejemplo, soy un niño muy travieso, me encanta hacer absolutamente todo lo que me venga en gana. Mi papá no está de acuerdo. Por supuesto, mi papá, una persona sana, dueño de empresas, dueño de muchos negocios, quiere ponerme límites, pero no aguanta verme llorar. Y entonces, haciendo algo que yo sé que mi papá me lo prohíbe, ya sé que me espera. Él me va a querer, pues, él me va a querer pegar. No lo voy a evitar, pero lo que sí puedo hacer es ponerme 3 pantalones y entonces, cuando me pegue, no voy a sentir absolutamente nada. ¿No? Pero eso sí, cuando yo identifique que me pegue, voy a gritar y voy a berrear y voy a demostrar todo el dolor que no siento para que eso que a mí no me duele, él sí lo sienta. Ajá. Aquí, por supuesto, es una actitud sádica oculta tras una actitud masoquista, tras una actitud pasiva. Ajá. Ahorita hablando de un caso real, por supuesto. Otro caso real, una niña, bueno, nuevamente, como en el caso de Freud, no fue un caso de que yo haya hablado con la niña, no. Hablé con la adulta que me evocó su propia relación también con su padre, pero en la cual ella se procuraba el castigo. Y ella misma obtenía una emoción sumamente intensa, esta mujer adulta siendo niña, digamos, no como un rol, no como un juego de rol de una conducta sexual, sino más bien ella recordando eso que ella hacía para procurar en el padre, en su padre, ira, enojo, frustración, justo para obtener el castigo que ella quería. Fuerzas pulsionales libidinosas que de tan buena gana se desmienten, es decir, ¿cómo? ¿Un niño puede ser sádico? Pues sí. ¿Un niño puede ser masoquista? Pues sí. Y esto aproximándonos nada más a este par, sadomasoquismo, que podemos identificar ya en adultos que gustan ya sea de actividades, de actividades activas, ¿no? De actividades de dar o de recibir alguna clase de dolor. Pero hablando de
la capacidad creativa de la humanidad al respecto del manejo de su energía para establecer contacto con el mundo, no hay límites. No hay límites en la forma en la cual el ser humano puede obtener placer del mundo, de la realidad del otro. Hablamos nada más ahorita, sadismo, masoquismo, para poner dos ejemplos. Bueno, varios ejemplos. Ajá. Pero esto es justamente cuando el doctor Freud lo señala en los niños desde 1905 en tres ensayos de teoría sexual. Bueno, de hecho, la interpretación de los sueños, ajá, hablando del complejo de Edipo, es planteado en la interpretación de los sueños, expandido a lo largo básicamente de toda la obra freudiana, pero ¿cómo está eso de que como niño quiero a mi mamá, la deseo para mí? ¿Cómo? Y quiero ahora matar a mi papá, todo esto, ajá, que de tan buena gana se desmienten. Es decir, no, eso sí que no, doctor Freud, es usted un cerdo salvaje. No, es, digamos, parte de los ataques que recibió este caballero, el doctor Sigmund Freud, y por supuesto su creación, el psicoanálisis. Ajá. Pero eso es justamente parte de lo que les he venido diciendo. Nos enfrentamos como niños a la vida y como niños hemos de morir, es decir, no es algo negativo, es de hecho algo bastante, al menos que a mí me llenó de vida al aproximarme al psicoanálisis, esa capacidad que yo tenía de niño de gozar corriendo tras un balón de fútbol, tras jugar Nintendo, tras platicar con papá, ver reír a mamá, estar con ellos en el cine, en el restaurante, viendo la tele. Todo eso está en mí, mi capacidad de gozar la vida. Eso para mí es algo que me llena de emoción, de vida. Ujú. Y, por supuesto, esto lo menciono también en mi propio libro con otras palabras. Hay gente enemistada con el placer y esto no está limitado a gente que practica una religión en particular. Ujú. De hecho, al menos yo dentro de mi propia confrontación o encuentro con algunos adversarios, noto cómo eh, esta enemistad del ser humano con el placer, no puedo decir que es general, tampoco estoy invitando a una vida ni ascética ni nihilista. Ajá. No se trata de viva la pepa, como decía mi analista, ni de vamos a guardarnos de todo porque todo es malo. No, a través del placer formamos una relación con la vida. Ujú. Y cuando nosotros decimos los niños sienten placer o los niños sienten dolor, simplemente es una forma de decir los niños sienten. Ajá. Y los niños ya van organizando su mundo a partir de esas categorías, a partir de estas experiencias, de ellos, para ellos. En otras palabras, los niños no son tontos, como pretenden abordar muchas escuelas, digamos, de educación, de pedagogía. Muchas, no todas. Los niños tienen una naturaleza de la cual nosotros como adultos tenemos que rescatar mucho para nuestra propia vida. Ajá. Continuamos con el texto. Entonces, fuerzas pulsionales libidinosas, qué bonito es el mundo, qué feo también puede ser el mundo, qué bonito es hacer cosas, qué bonito es que también a uno le hagan ciertas cosas, no todas. Y esto, por supuesto, hablando desde mi perspectiva infantil. Ajá. Todo esto participa en la conformación de las neurosis. ¿Qué es neurosis? Ahorita no vamos a ahondar mucho al respecto. Hay mucho material antes de este video. Continuamos. Y permite discernir o identificar la ausencia de unas aspiraciones a remotas metas culturales de las que el niño, por cierto, nada sabe.
Esta frase me permite, perdón, toda esta frase se me hizo un poquito difícil tanto de leer como de comprender. Es decir, remotas metas culturales. Es que tú tienes que ser un gran hombre. Oye, mamá, pero tengo 2 años, tengo 3 años. Estoy aprendiendo a ir al baño. Ujú. No, 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 no. Es que ningún hijo mío va a sacar 8 en un examen. ¿Ah? ¿Y por qué no? Es que tú tienes que ser un gran ingeniero, un gran doctor, un gran arquitecto, un gran abogado. Ah, y por eso tengo que dejarme de sacar los mocos. Por eso tengo que dejar de chuparme el pulgar. Por eso tengo que ser como tu papá. Y estoy ahorita, digamos, tratando de destacar cómo sobre los niños son impuestos deseos. Sobre los niños recae desde muy pequeños un peso que ni siquiera nosotros somos capaces de soportar. Ajá. Y por supuesto, no estoy hablando aquí de todos los niños. Ujú. Y es posible que esté malinterpretando esta parte del texto. Lo que sí puedo distinguir de esta parte del texto, además de la dificultad de esta frase, es que siendo niños no sabemos. Y eso es también la enorme ventaja que tienen los niños sobre los adultos. Que nosotros como adultos decimos, ah, ya me la sé, ya me sé cómo es vivir esto. Hay que tener cuidado aquí, cuidado allá, hacer esto, dejar de hacer aquello, bla, 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 bla. Y de niños simplemente, pum, disfrutamos la vida. Por eso repito, es importante rescatar, destacar nuestra propia naturaleza infantil, nuestra propia aproximación a la vida, a partir de esa novedad, de esa inocencia también, que podemos revivir en nosotros, esa posibilidad de enamorarse una vez más, por ejemplo. Ujú. Continúa el texto. Otro rasgo que voy a dejar de compartir. Realza el interés del análisis aquí comunicado se relaciona estrechamente con la gravedad de la neurosis y la duración de su tratamiento. Los análisis que obtienen un resultado favorable en breve lapso quizá resulten valiosos para el sentimiento de sí del terapeuta y demuestren la significación o la importancia médica del psicoanálisis, pero las más de las veces son infecundos para el avance del conocimiento científico. ¡Momento! A ver, doctor Freud, y esto lo voy a mostrar otra vez. A veces me pregunto, ¿por qué no simplemente dejo el texto? A mí en la Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, me dijeron, todos los psicoanálisis duran años. Ajá, dice aquí Freud, no es cierto. Los análisis, es decir, los psicoanálisis, pueden obtener un resultado favorable en breve lapso. Pueden. Y por supuesto, esto como terapeutas, aquí acercándome al uso de la palabra que tiene Freud, al uso que hace Freud de esta palabra, terapeuta como analista, ajá, esto hace sentir al terapeuta como soy el dueño del mundo. Tuve un análisis con una paciente, con un paciente y así se fue. Se fueron los síntomas, ¡pum! Bravo por mí. Pero, bueno, bravo por mí y bravo porque el psicoanálisis sirve. Pero no es únicamente un empeño de sanación. ¿Qué nos dice eso que hicimos acerca de la neurosis, acerca de lo inconsciente, acerca de la condición humana? ¿Qué nos dice? Que es bien padre el éxito, ¿verdad? Que daríamos todo porque las situaciones fueran así, pero
no se trata únicamente de ser una máquina de salud, sino de contribuir para el conocimiento, no solo de la neurosis, no solo de aquello que los psiquiatras llaman salud mental, enfermedad mental, como sinónimos básicamente, sino también de la economía, del uso del lenguaje, de la relación del ser humano con el conocimiento. Vamos ahorita a continuar con el texto. Yo creo que, ¿qué nos dice ese análisis de la relación del ser humano con su propio cuerpo? Es que esto es lo mágico también, lo impresionante de las construcciones de Freud. Histeria. Conversión histérica. ¿Cómo puede un deseo manifestarse en el cuerpo? ¿Cómo? Ahorita lo voy a dejar así, pero es que eso es como, va mucho más allá que simplemente, salud mental, aleluya. No, 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 no. Nada nuevo se aprende de ellos, éxitos breves, éxitos en breve tiempo, en breve lapso. Por supuesto, esto debe depender de la capacidad de análisis del analista. Se lograron tan rápido porque ya se sabía todo lo necesario para su solución. Aquí nuevamente el doctor Freud no lo dice, pero yo estoy leyendo aquí más bien una señalización sarcástica que hace el doctor Freud a sus propios discípulos. ¿Quieren éxitos? El precio es que ustedes dicen saberlo todo y nada aprenden de eso vivo que está frente a ustedes. Pero lamento decirle, doctor Freud, que esta tendencia, digámoslo, al productivismo, a la producción en masa de éxitos terapéuticos, sobrevivió más que su propio empeño científico. Debo decirlo con tristeza y con pena. Pero bueno, continuamos con el texto. Solo se puede aprender algo nuevo de análisis que ofrecen particulares dificultades, cuya superación demanda mucho tiempo. Pues eso es un lindo anhelo, doctor Freud, pero también por algo ocurren las cosas. Ahorita voy a dejar este comentario mío hasta aquí, porque tiene mucho que ver con lo que escribo actualmente. Dice el texto, únicamente en estos casos se consigue descender hasta los estratos más profundos y primitivos del desarrollo anímico y recoger desde ahí las soluciones para los problemas de las conformaciones posteriores. Es decir, la solución a su problema es muy sencilla, pero por algo usted no la hace, no la ejecuta. Dice el texto, uno se dice entonces que en rigor solo merece llamarse análisis, entre comillas, o psicoanálisis, el que ha avanzado hasta ese punto. Desde luego, un único caso no enseña todo cuanto se querría saber. Mejor dicho, podría enseñarlo todo si se fuera capaz de aprenderlo todo y no hubiera que contentarse con poco por la impericia de la propia percepción. Esto está fascinante, pero ya me he tardado mucho. Vamos a continuar, ¿vale? En materia de esas fructíferas dificultades, el caso clínico que aquí se describe no dejó nada que desear, es decir, fue un caso difícil. Quiero que se fijen cómo Freud escribe. Dice cosas sin decirlas. Los primeros años de tratamiento apenas si lograron cambio alguno. Hablo de años, por supuesto. Aquí nuevamente Freud va acomodándose para decir,
Esto es psicoanálisis. Y se callan ustedes, maldito Jung, maldito Adler, malditos. Ajá. Y también ustedes, ya los vi, les decía Freud a sus discípulos, no yo a ustedes. Ajá. Ahorita hay mucho que trabajar. Ah, también por todo lo que ocurrió después de la muerte de Freud. Y la herencia misma de Freud hacia el psicoanálisis. Las dificultades que él mismo ligó. Ujú. Continuamos con el texto. No obstante ello, estos años duros de tratamiento que casi no hicieron nada para el paciente, una feliz constelación de circunstancias externas permitió continuar el ensayo terapéutico. Momento, ¿cómo que ensayo, doctor Freud? ¿No estaba llevando a cabo usted un método probado con muchos otros? Pues sí, pero también era un ensayo. Y es que parece ser que el doctor Freud no estaba seguro de que el psicoanálisis era lo mejor para ese paciente. Al parecer. Ajá. Y ahorita solo me apoyo en esta pequeña palabra. Ujú. Continúa el texto. Bien advierto que en condiciones menos favorables habría debido resignarse el tratamiento tras breve lapso. Es decir, fui un suertudote. Cosas pasaron en el mundo que a mí me permitió seguir dando este tratamiento, un ensayo terapéutico a este paciente. Qué bueno. A favor de la ciencia, dice Freud. Ujú. Más que a favor del paciente. Curioso, ¿no? Continúa el texto. Ateniéndome al punto de vista del médico, solo puedo enunciar en qué casos semejantes, si quiere averiguar y conseguir algo, él, el médico, debe comportarse de manera tan atemporal como lo inconsciente mismo. Nota número 5. Yo creo que nos va a mandar al volumen 14. Sí, miren, aquí está. Lo inconsciente, parte 5. Aquí en esta parte se mencionan varias características del sistema de lo inconsciente que el doctor Freud descubre en todo su contacto con pacientes neuróticos, entre ellos que es una situación que no distingue el paso del tiempo. Con eso se refiere con atemporal. Podemos entonces interpretar eso con una recomendación que hace el doctor Freud a los médicos que practican el psicoanálisis. No cambien. Busquen ser lo más homogéneos, lo más regular posible. Ujú. Continúa el texto. Lo podrá lograr si es capaz de renunciar a una ambición terapéutica de cortas miras, nuevamente. Ya el doctor Freud había tenido dos disgustos, Jung y Adler, que por cierto acá está Jung, aquí este es Jung. Ajá. Eh, Aquí lo que estoy viendo, tengan cuidado, dice Freud, con lo que desean, queridos discípulos. Si ustedes quieren curar lo inconsciente, estén dispuestos a pagar. Ujú. Difícilmente sea lícito esperar en otros casos del paciente y sus allegados el grado requerido de paciencia, ductilidad, comprensión y confianza. Pero el analista está autorizado a decirse que los resultados que obtuvo para un paciente en un trabajo tan prolongado contribuirán a abreviar sustancialmente la duración del tratamiento de una enfermedad ulterior de igual gravedad y superar de ese modo, en el sentido de un progreso, la atemporalidad de lo inconsciente, tras haberse sometido a ella la primera vez. Es decir, serenos morenos y a trabajar, a escuchar, a indagar y a soportar, por supuesto, aquellos embates que vienen
de la resistencia que un paciente tiene a su propio cambio, no a la figura y no al ejercicio de autoridad que puede ejercer un analista. Que aquí es muy curioso cómo también los analistas, dependiendo también de su propio análisis, dependiendo también de cómo se dan cuenta de ellos en su conformación de la experiencia de placer, de satisfacción e insatisfacción, cómo dan cuenta ellos de sus propios mecanismos de goce, los psicoanalistas. De eso trata un psicoanálisis. Y estoy ahorita abordándolo desde un punto de vista descriptivo. Cómo ellos pueden hacer uso de diversos recursos, por supuesto, para entregar ese mensaje, no que pretende imponer valores médicos, psiquiátricos, asertividad, autoestima, etcétera, 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 sino señalar en aquella persona que está por completo al poder de su propia vida, los analizantes, cómo ellos se relacionan con ellos mismos, cómo ellos toman la vida para procurarse otra cosa, un plus. Ajá. Vamos a regresar al texto. Aquí voy a compartir con ustedes la nota número 6. El problema de la duración de los análisis fue tratado por Freud en el texto. Este está en el volumen 22, me parece. Análisis terminable e interminable. Ya llegaremos a él, todavía estamos un poco lejos. Dice el texto, el paciente, voy a dejar de compartir. Ahí está. El paciente de quien trato aquí se atrincheró durante largo tiempo tras una postura inabordable de dócil apatía, es decir, sí, ajá, lo que usted diga, ajá. Y por supuesto no había, ni atrás ni adelante. No avanzaba ni retrocedía, simplemente se presentaba así. Continúa, escuchaba, comprendía, pero no permitía aproximación alguna. Su intacta inteligencia estaba cortada de las fuerzas pulsionales que gobernaban su comportamiento en las escasas relaciones vitales que le restaban. Hizo falta una prolongada educación para moverlo a participar de manera autónoma en el trabajo. Y cuando a raíz de este empeño emergieron las primeras liberaciones, él suspendió al punto el trabajo a fin de prevenir ulteriores alteraciones y mantenerse cómodo en la situación establecida. Su horror a una existencia autónoma era tan grande que contrarrestaba todas las penurias de la condición de enfermo. Repito, y esto lo enfatizo. Voy a cambiar un poquito el texto. No está el doctor Freud diciendo, tenía miedito. No, horror a la libertad. ¿Pero cómo, doctor Freud? ¿Qué acaso no todos queremos ser libres? No. No, 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 chicas y chicos. No, no nos vayamos tras la política, tras la imagen de un ser humano libre, autónomo, independiente, exitoso y por supuesto feliz. Nos dice el doctor Freud aquí, este muchachito, sumamente inteligente, hizo todo, absolutamente todo lo que estuvo en su poder para permanecer como estaba, porque esa dependencia le permitía no enfrentar su horror a la autonomía, a depender de sí mismo. Y justamente aquí aterrizo su horror a dejar de ser un bebé,
a sus 18 años. Mamá, dame. Papá, dame. Gobierno, dame. Porque yo, buscar algo para mí, no, pues ¿qué se creen? No, 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 no. Continúa el texto. Para superarlo, para superarlo, se halló un único camino. Me vi precisado a esperar hasta que la ligazón con mi persona deviniera lo bastante intensa para equilibrarlo, y en ese momento hice jugar este factor en contra del otro. Resolví, no sin orientarme por buenos indicios en cuanto a la oportunidad, que el tratamiento debía terminar en cierto plazo, independientemente de cuán lejos se hubiera llegado. Estaba decidido a respetar ese plazo. El paciente terminó por creer en la seriedad de mi propósito. Bajo la presión intransigente que aquel significaba, cedió su resistencia. Cedió, es decir, hizo a un lado su resistencia, su fijación a la condición de enfermo, y el análisis brindó en un lapso incomparablemente breve todo el material que posibilitó la cancelación de sus síntomas. Repito, y esto es importante también. Por un lado, Freud dijo, sí lo reeduqué. Ajá. Y aquí es justamente, allí Freud estaba preparando el camino para el análisis. Y el paciente dijo, nada, ¿qué? ¿Sabes qué? Por algo tengo pies y yo me voy de aquí. ¿Por qué? Porque tengo mucho horror. Eso que usted considera como un beneficio, yo no le veo, yo no lo veo por qué. Y entonces el doctor Freud resuelve, se decide a usar el afecto que tenía el paciente depositado en él para ponerle un alto. ¿A qué? Al tratamiento, no al paciente. O podemos decir, al paciente en el sentido en el que el paciente estimaba a Freud. El paciente tenía respeto, quería a Freud. Y le dice Freud, gracias por quererme, pero no venimos a eso. Por lo tanto, pase lo que pase, te cures o no, vamos a dejar de vernos. Punto. Y solo bajo esa presión, de repente, ¡pup! Y esto es lo importante. En esto se distingue el psicoanálisis de una psicoterapia. En una psicoterapia, el terapeuta lleva la información que va a curar al paciente. La información viene del terapeuta. En el psicoanálisis no. La información viene del propio analizante, no del analista. El analista no le brinda información. El paciente ya trae una información bloqueada de sí mismo, algo que él o ella no quieren ver, que no quieren saber. Y que, por supuesto, en esta limitación del paciente con el paciente mismo, vienen los síntomas. Ajá. Y justamente el análisis, digamos que es el grifo abierto, la presa abierta, a fin de que, digámoslo así, el sistema psíquico se retroalimente y se apropie de esa energía contenida, se apropie, reinterprete, reuse eso que es de él o de ella, esos recursos que ellos ya tienen. Y entonces podemos ver en este caso difícil de Sigmund Freud, cómo Freud era y no era psicoanalista. ¿Por qué?
esto a lo que apuntaba. Hable, trabajemos eso que usted trae ya, pero de lo cual usted no quiere saber nada. Se encuentra con dificultades a partir de las cuales el doctor Freud estableció una prolongada educación. Esto no es psicoanálisis y esto fue lo que hizo Freud para preparar al paciente que estaba en medio de él un horror a dejar de ser niño a sus 18 años para devenir, por supuesto, no analista, sino una persona autónoma, una persona que puede cuidarse a sí misma. Regresamos al texto. Continuamos, ¿vale? De este último periodo de trabajo en el que la resistencia desaparecía por momentos y el enfermo hacía la impresión de tener una lucidez que de ordinario solo se alcanza en estado hipnótico, provinieron también todos los esclarecimientos que me permitieron inteligir su neurosis de la infancia. Número 7, nota número 7. Ya estamos en la última página. La nota 7 dice: las consecuencias de fijar un plazo al tratamiento fueron examinadas con relación a este caso en particular en la sección primera del trabajo que acabamos de citar. ¿Cuál era? Análisis terminable e interminable. Ok, gracias, bye. Continúa Freud. Así el periplo, no sé qué es periplo. Así el periplo de este tratamiento ilustró la tesis ya apreciada desde hacía tiempo por la técnica analítica. La longitud del camino, ¿dónde dejé mi celular? Aquí está. La longitud del camino que el análisis debe recorrer con el paciente y la profusión del material que debe ser dominado, trasladándolo, no cuentan en comparación con la resistencia que uno encuentra en el curso del trabajo y solo cuentan en la medida en que son necesariamente proporcionales a ellas. ¿What? A ver, Google, ¿qué es periplo? Periplo. Aquí está la definición de periplo: viaje largo por numerosos países. Ok, así esta travesía de este tratamiento ilustró la tesis ya apreciada desde hace mucho tiempo. La longitud, lo largo del camino y lo grande, la profusión, el alcance del material que debe ser dominado, transitándolo, es decir, a lo largo del camino. No cuentan en comparación con la resistencia que uno encuentra en el curso del trabajo analítico. Mucho material, mucho camino, resistencia. Me hace pensar esta parte del texto, se los vuelvo a mostrar, que me hace pensar que la resistencia la vamos a encontrar en determinados puntos del camino, no en todo. Y solo cuentan la longitud del camino y la profusión del material. ¿Qué es profusión? Profusión. Here's the definition of profusion: abundancia o cantidad excesiva de algo. No sé por qué me lo tradujo, me lo expuso en inglés. Mucho material o mucho camino. Ajá. La resistencia se encontrará ahora aquí, ahora allá, no en todo. Ajá. Una situación idéntica sería la de un ejército enemigo que hoy gastará semanas y meses para salvar un tramo de territorio que en tiempos de paz insumiría o le demandaría unas horas de tren expreso y que el ejército propio recorrió poco antes en unos días. Una tercera peculiaridad del análisis aquí descrito no hizo sino volver más difícil la decisión de comunicarlo.
En su conjunto, los resultados respondieron de manera satisfactoria al saber que teníamos hasta entonces o se acomodaron bien a él. Sin embargo, muchas de sus peculiaridades me parecieron tan asombrosas e increíbles que dudé en requerir a otros que las creyesen. Exhorté al paciente a ejercer la crítica más severa sobre sus recuerdos, pero no halló nada de improbable en sus enunciados, y los refirmó. Los lectores pueden tener al menos el convencimiento de que solo informo lo que se me ofreció como vivencia independiente, no influida por mi perspectiva. Así pues, no puedo hacer más que recordar el sabio aforismo o comparación de que entre el cielo y la tierra hay cosas que con la sabiduría académica ni sueña. Esto es tomado de Hamlet, acto 1, escena 5. Ajá. Si mal no recuerdo es a Horacio, pero continuamos. Es decir, es de Shakespeare el texto de Hamlet, pero si mal no recuerdo se lo dicen a Horacio. Oh, Horacio, hay cosas con las cuales tu sabiduría académica ni sueña bajo el cielo y la tierra. Dice el texto, quien se las ingeniara para hacer a un lado de manera todavía más radical sus convencimientos previos, descubriría sin duda más cosas de esa naturaleza. Nota número 9. La cronología algo complicada de este caso resultará más clara si se consulta, por supuesto, la nota de la página 110. Ya llegaremos a ella, pero por el momento daremos por terminado esta lectura, este primer capítulo de la historia de una neurosis infantil, el caso o el historial clínico de el hombre de los lobitos, el hombre de los lobos. Nos vemos para la segunda parte, o perdón, el segundo capítulo, un capítulo algo más extenso, pero tampoco es mucho. El capítulo cuarto es el que está un poco más extenso. Y el 5, más o menos, 4, 5, 6. El 7 también está muy extenso. 7 y 8 nos va a costar bastante trabajo. El 9 no se diga. Tenemos un buen trabajo por delante, entonces vamos a darle, pero en otro momento, todo a su tiempo. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.